pero logramos que la Procuraduría de los Derechos Humanos documentara y levantara una recomendación a la Secretaría de Salud, entre otras, claro, por las personas que están viviendo con VIH y que no están siendo atendidas adecuadamente. La norma oficial mexicana del 93 modificada en 2010 dice muy claramente: es obligación del personal del sector salud ofertar la prueba rápida de VIH a todas las mujeres embarazadas. Tijuana fue pionera en este campo. El Hospital General de Tijuana, mencionaban hace rato, a través de la doctora Patricia González, con subsidio desde la Universidad de San Diego, implementó el primer modelo de pruebas rápidas en México. Un pilotaje que se hizo en Tijuana, que ahorita se adaptó a nivel nacional a la Secretaría de Salud, pero que no está funcionando por muchas razones. Una de ellas es que no hay pruebas rápidas. Una mujer embarazada que va al sector salud, a los centros de salud, al Hospital General, si pregunta, no hay pruebas. Y aparte el sector salud no está sensibilizado a que no ofrecen las pruebas rápidas. Entonces es un círculo grande que está creciendo y vemos las consecuencias de la que nos presentaron este panorama muy dramático de las mujeres, pero no solamente se presenta en ellas, sino en todo tipo de población. Y es precisamente el modelo que estamos presentando, que les voy a presentar, que ofrece la Fundación, que ya tiene un modelo probado no solamente en México, sino que en diversas partes del mundo, que es un modelo de aplicación de pruebas rápidas en espacios comunitarios. No sé si alguno de ustedes se ha hecho alguna prueba rápida, alguna prueba de VIH tradicional. Les voy a plantear un poquito el panorama. Cuando les hablo en otros estados, les digo, yo no sé si en Yucatán, si en Quintana Roo, si en Chihuahua, pero en mi estado les voy a decir más o menos cómo es la prueba rápida, o una prueba de VIH. Primero, si tú le dices a tu médico familiar que te quiere hacer una prueba de VIH, se va a asustar y te va a decir, ¿cómo que una prueba? O te va a enviar cuando ya tus signos físicamente ya están muy deteriorados y te va a mandar una prueba que le ponen prueba de SIDA. Y luego vas al laboratorio. No sé si a alguien le tocó, no sé si todavía existe en la calle 8 y el centro de salud, pero tú ibas al centro de salud cuando empezamos el proyecto, fuimos con la coordinación de VIH para ver cómo hacían las pruebas, y en ese vetusto edificio deteriorado, en la puerta decía una letrero muy grande que decía pruebas de SIDA, y así como había pruebas de embarazo y pruebas de otras, bueno, ahí empieza una discriminación y un estigma, porque la gente que se formaba ahí era lógico suponer que tenía SIDA, bueno, no es SIDA. Buscábamos entonces qué es lo que estaba ocurriendo aquí en Baja California y en México con respecto a la prueba de VIH, y mirábamos que es de difícil acceso, porque tienes que hacer una cita, porque alguien te tiene que enviar, y después de enviarte tienes que ir al laboratorio, el laboratorio te va a dar una cita, vas a la cita, te hacen tu prueba, si es que hay reactivos, si no hay reactivos te vuelven a dar otra cita, te vuelven a citar en 2 o 3 semanas. Para esto el proceso va a tardar como un mes, más o menos, dependiendo del estado y el lugar. Aquí tardaría más o menos un mes. Este modelo lo que pretende es, uno, como principio, detener y revertir el curso de la epidemia de VIH en el mundo. El sector salud, los alegres números del gobierno nos han dicho que el VIH se está estabilizando, lo cual nosotros decimos así claramente que no es cierto, porque cuando realizamos estas actividades siempre estamos detectando personas reactivas al VIH. Y en Tijuana y en los 25 estados donde estamos trabajando, el fenómeno o la epidemia sigue incrementándose. La idea entonces es detener y revertir el curso de la epidemia de VIH-Sida en el mundo. Los objetivos es incrementar el acceso a las pruebas rápidas de VIH, favorecer que las personas conozcan su estatus con respecto al VIH. Las cifras oficiales dicen que en México hay de 250,000, no es censo, es estimación, de 250,000. El ONU-SIDA dice que hay más de 300,000 personas en México que viven con VIH y más del 60% no saben. Estamos hablando de que casi 150,000 más o menos personas no saben. Y esas son las cifras oficiales. Con esta implementación del modelo de hacerlo accesible, de hacerlo en espacios comunitarios, en lugares accesibles, la gente puede acceder a acercarse y pedir su prueba rápida. Y lo que tardaría un mes y medio, aquí lo hay en 30 o 40 minutos de acuerdo a este modelo y siguiendo la norma oficial mexicana que lo marca. Ahí estamos viendo algunas fotografías, creo que es en Guadalajara, en donde hicimos una de nuestras actividades, en donde la gente acude a hacerse la prueba.
Hay un tabú y una idea de que no, pues la gente no quiere hacerse la prueba, la gente no va a hacerse la prueba. Claro que no va. Tuvimos una reunión con el CENSID hace como un año y nos decían, es que nosotros ya tenemos muchos lugares, pero la gente no viene a hacerse la prueba. Y nosotros le decíamos, ¿qué tan accesible es su lugar? ¿Qué tan preparada está su gente para ofertar una prueba rápida? Y nos decía un usuario cuando hemos dado estas capacitaciones, qué bueno que ya hay este modelo, porque yo cada vez que iba a capacitar me regañaban y me decían, otra vez vienes a hacerte la prueba, no te estás cuidando ni te estás protegiendo. ¿Cuál es la sensibilidad del sector salud hacia la prueba rápida del VIH y hacia el VIH? Sabemos que es estigma y discriminación. El CONAPRED, cuando hace su encuesta, y ahí sí le digo igual que la compañera, no lo digo yo, lo digo el CONAPRED, nos dice que el personal que más discrimina es el personal del sector salud, y más en esta área. Lograr que algo que también pensamos en este modelo es lograr que la aplicación de la prueba sea gratuita, conveniente, rápida y fácil para el usuario. Ahorita no es fácil o no es muy fácil que se haga. Obviamente con esto se reduce la mortalidad y mortalidad por diagnóstico temprano y el comienzo oportuno del tratamiento. Ustedes saben, los que trabajan en estas áreas, que la gente que llega o los que hemos conocido a alguien que vive con VIH es diagnosticado ya en etapa muy avanzada, ya cuando está muy inmunodeprimido, ya cuando tiene muchos signos de enfermedad de SIDA. ¿Por qué? Porque no hay una detección temprana. Si estos 130 o 150 mil personas que viven con VIH no lo saben, si hicieran una detección oportuna, su calidad de vida, por supuesto, mejoraría muchísimo. Y no como ahorita que nos llegan al sistema de salud ya en estados muy avanzados de la enfermedad. Las personas que viven con VIH, que conocen su estado y reciben una consejería preventiva y un seguimiento y acompañamiento, toman pasos para reducir sus comportamientos de riesgo. Esto está ya comprobado. Si una persona que en estos espacios es detectada como reactiva, que es un resultado, sabe y conoce su estatus, sabe y conoce que debe protegerse, se le oferta y se le dice, es importante que te cuides, que te proteges, que uses el condón, que no transmitas a tu pareja o a tus parejas, porque a veces tienen múltiples parejas, o nos ocurre mucho lo que está pasando ahorita. Las campañas de prevención de VIH en México han sido un fracaso porque han sido dirigidas a un grupo de población. Primero a los gays, o a gente de diversidad sexual. Y nada más decía, si eres hombre y tienes sexo con hombre, usa condón. Y un hombre heterosexual o una mujer casada que miraba decía, pues yo no uso condón porque no estoy en riesgo al VIH. Después se amplió a otro sector, usuarios de drogas. Si eres hombre que tiene sexo con hombre o si usas drogas inyectables, usa el condón, cuídate. Ya hay otro grupo. Pero volvían a decir los jóvenes, las mujeres y los heterosexuales, no es para mí. Después fueron tres grupos, trabajadoras o trabajadores del sexo comercial. Y bueno, muchos de los que están aquí no pertenecen a ese grupo. Y esas campañas fueron un fracaso, decimos, porque nada más se dirigían a esos grupos. Y por eso nos están apareciendo muchos jóvenes, muchas mujeres casadas reactivas al VIH, porque no fue dirigido esas campañas. Nosotros hablamos de universalizar las campañas. Si decimos que una campaña es universal, es que es para todos nosotros, no para los gays, o no para los heterosexuales, o no para los jóvenes. Por eso las campañas fueron un fracaso, porque fueron dirigidas a un grupo en especial. La gente que conoce su estado, que es VIH reactivo, debe tomar rienda y control de su vida y ya evitar la transmisión hacia otras personas. El inicio temprano de la terapia de medicamentos antirretrovirales tiene efectos preventivos. Las personas que viven con VIH y que están en tratamiento disminuyen su carga viral y la probabilidad de transmitir la infección a otros. Cuando una persona es detectada a tiempo, yo les decía, muchos de ellos o ellas no necesitan tomar tratamiento, medicamentos, porque sus cargas o estado de salud todavía no lo requieren. Sin embargo, cuando algunos de ellos ya lo empiezan a tomar tempranamente que lo requieren, disminuye. La gente que vive con pacientes o conoce pacientes dice, fui a hacerme los estudios, ya salí indetectable, porque empezó un tratamiento temprano y disminuye muchísimo sus cargas virales, su carga de VIH. Y eso hace que obviamente su calidad de vida pues vaya mejorando.
Vamos a ver la siguiente. La detección oportuna del VIH evita que las personas se enfermen, yo les decía, y mueran de forma prematura o innecesaria. La gente, insisto, que llega ahorita al sector salud todavía sigue. Nosotros, cuando nos dicen una persona con VIH o VIH, ¿qué se nos viene a nuestra mente? Alguien encamado, con un suero, o alguien que ya está muy delgadito, ¿verdad? Con mucho sarcoma de Kaposi, etc. Porque es la imagen que tenemos, porque es la imagen de la gente que llega ahorita al sector salud de esa forma. No hay una detección oportuna, no hubo una previa ni prevención ni atención, entonces la gente no llega en estados casi de morir. Por eso otra vez decimos que el VIH era ligado a la muerte. Si tienes VIH te mueres. No sé si recuerden la campaña donde decía el VIH o el SIDA es muerto y ponían a la muerta con su guadaña con una sombra en una persona. Estaba asociado a estas campañas mortales. No decimos que el VIH o el SIDA sea mortal, claro que sí, pero ha mejorado mucho la calidad de vida porque ya tenemos medicamentos antirretrovirales. Se gana calidad de vida y años con potenciales de vida productiva. Una persona que tiene VIH en México, sabemos que es discriminada y estigmatizada. Y si saben en el trabajo que tienes VIH, olvídalo. Van a empezar a represalias, van a empezar a hacer que te salgas. ¿Por qué? Porque el patrón cree que es una persona improductiva, que va a estar yendo a cama con el doctor, que va a empezar a transmitirlo ahí, o como dicen, a contagiarlo o a pegarlo, que es malamente dicho. Es transmisión, no es contagio, porque no es por contacto, sino es por transmisión. Y todas estas series de mitos y de tabúes también van a enfrentarse con ellos para evitar que la gente, precisamente, estos son los conceptos que hacen que la gente tenga miedo de hacerse la prueba, no por el resultado, sino porque alguien pueda conocer el resultado y así le va a ir en su trabajo y en su familia. Le vamos a la siguiente. En el mundo, el 53% de las personas que viven con VIH y necesitan tratamiento no lo reciben, por muchas razones. Una, por falta de recursos. El tratamiento para una persona que vive con VIH y que requiere medicamentos en México cuesta de 15 a 20 mil pesos, que claro, el sector salud lo absorbe. Sin embargo, cada vez estamos escuchando más en los estados y aquí en Baja California, y por eso se hizo esta recomendación a la Secretaría de Salud, porque había problemas fuertes de desabasto. Los medicamentos, en el caso de las personas que viven con VIH, no es como un tratamiento regular. Si un día dejas de tomarte, por ejemplo, tu medicamento de la alta presión o de la diabetes, en teoría no va a ocurrir nada, una semana. Sin embargo, la gente que tiene VIH y que no toma su medicamento va a crear resistencias. Y el medicamento, si se lo dan dentro de un mes porque no hubo, ya no le va a hacer efecto, ya no le va a servir y van a tener que buscar otro esquema de tratamiento. Esta es la irresponsabilidad del sector salud cuando no proporciona los esquemas correspondientes a las gentes que viven con VIH. Aquí hay algunos datos. Hay muy bajo nivel de diagnóstico en todo el mundo generalmente. Y una de las razones importantes es que no tenemos cultura de prevención. Vamos al doctor cuando estamos enfermos, vamos al dentista cuando ya nos duele mucho una muela, pero no vamos a hacernos una prueba de algo, un panel completo de algo. Y aquí es muy bajo el diagnóstico. Hay algunos ejemplos de aquí de Tijuana, de aquí de Honduras, en donde se habla un poquito, un porcentaje bajo de la población que se ha hecho VIH, sobre todo en algunos grupos como HCH, que los índices de VIH son muy elevados, sobre todo aquí en México está muy concentrada la epidemia en estos grupos. Hay una teoría en la que se basa este modelo, que es el Health Belief Model o modelo de creencias en salud, que nos habla de que este modelo elimina barreras. Por supuesto, es muy lógico que elimina barreras, porque te está llevando la prueba a tu lugar, puede ser a tu empresa, a tu escuela, a tu espacio, a tu parque, a la zona norte, a la zona este, a las ferias que tenemos aquí en Tijuana que hace el sector salud o que hace el municipio o el estado, se llevan estas pruebas y ahí la gente, así como tiene su prueba de diabetes, de la alta presión, de lo que sea, pues también está la prueba de VIH. Te está eliminando ahí barreras en cuanto a tiempo porque es gratuita, tiempo porque ahí está, costo porque es gratuita, y ya no tienes que ir a la calle 8 o al Capacit o al Hospital General
Si es que hay pruebas, o si es que hay pruebas, hacerte tu prueba de VIH. Y bueno, se hace énfasis en los beneficios: acceso a un diagnóstico gratis, conveniente, rápido y fácil. El permear la prueba de VIH en espacios abiertos públicos va a eliminar la percepción del riesgo entre la población. Yo les decía, las campañas iniciales en México fracasaron. Bueno, no fracasaron, pero no se universalizaron, y por eso tenemos muchos más casos en grupos que no se atendieron, porque decían esas campañas: si eres hombre y tienes sexo con hombres, te puede dar VIH. Si eres trabajador o trabajadora sexual, se satanizaron los grupos. O sea, decíamos, pues no, y les decían los heterosexuales, las mujeres, pues no, ni trabajo en el sexo, ni uso drogas, ni soy hombre que tiene sexo con hombre. Entonces bajaron la guardia. Se bajó la percepción de decir, pues a mí no me va, de ninguna forma puedo tener VIH porque no pertenezco a esos grupos. Y no es el grupo, sino las prácticas lo que hacen que se pueda transmitir o no el VIH. Y aquí encontramos, les decía, que los nuevos casos que estamos detectando son jóvenes, ahora sí que jóvenes, muy jóvenes, 18, 19 años, y en un caso que también que personalmente me tocó, que inclusive a mí me causó mucha extrañeza, una mujer casada, muchos años, que en teoría no tenía ninguna práctica de riesgo, pero que su pareja había sido la que había tenido el riesgo, la probabilidad de la infección. ¿De qué se compone este modelo? ¿Cómo funciona este modelo? Pues lo básico es el uso de pruebas rápidas. Cuando llegamos a algunos estados, cualquier estado que podamos mencionar, y empezamos a hablar del modelo, nos decían, pues es que nosotros ya tenemos pruebas rápidas. Y les decíamos, ¿por qué no las aplican? Pues porque no sabemos aplicarlas. Se compraron miles de pruebas rápidas, pero estaban en las bodegas, porque ellos no sabían aplicarlas. Y en otros estados nos decían, sí tenemos pruebas, pero solamente para las embarazadas. Y les decíamos, y si alguien viene a pedir la prueba, no, es que tenemos la indicación muy clara en el formato que solamente es para embarazar. El modelo es uso de pruebas rápidas, pero a quien las solicite, de cualquier orientación, de cualquier edad. La norma oficial mexicana marca que adultos, pero claro que se puede hacer con la autorización de un adulto. En estos casos, si iban, por ejemplo, nos tocó a un capacito o a un hospital una persona de 60, 70 años, lo miraban raro y decían, usted no tiene caso que se haga la prueba de VIH, porque tenemos la idea tradicional de que ya no hay vida sexual activa, ¿no? O si una mujer viuda, por ejemplo, o de un grupo X donde creemos o cree la población que no hay riesgo, sí puede haber riesgo a esto. Y la idea entonces es usar una prueba rápida. En el segundo, en sitios comunitarios de alto tráfico, visibles, sitios estratégicos de reunión. Se debe tomar en cuenta no solo el lugar, sino el horario de la semana. Donde quiera podemos hacer estas pruebas y, les insisto, usamos el componente de la norma oficial mexicana, nos habla de 3 factores esenciales. Uno es la consejería. Claro que se tiene que dar consejería en esta prueba. En algunos lugares, ustedes saben, no se da ninguna consejería. Llegas, te pinchan el dedo y te dan el resultado. O vas y te lo entregan en un sobre cerrado. O en el IMSS, no sé si todavía se haga, en el IMSS llegabas al laboratorio, te daban el sobre, te reunían luego en un salón y te decían, los que tengan el sobre rojo se quedan y los que tengan el etiqueta azul se pueden ir. O sea, estaban rompiendo totalmente la confidencialidad. Y en este caso no, te tienen que dar una consejería previa, te tienen que decir, o te tenemos que decir qué es el VIH, cómo se transmite, las formas de prevención, qué es la prueba rápida, qué resultados puedes encontrar. Y una vez que te entreguen el resultado, tienen que darle una consejería post o postconsejería. Se tiene que dar entonces consejería, se tiene que también firmar un consentimiento. En México se supone, y lo marca la norma, que nadie debe hacer una prueba de VIH sin tu consentimiento. Tienes que firmar un documento donde tú autorizas que se te haga tu prueba. Y la confidencialidad, que consiste en que solamente en que se haga la prueba, si Alberto viene a hacerse la prueba conmigo, si viene con su esposa, con su pareja, con su amigo, no le puedo decir yo a nadie su resultado más que a él. Si él lo quiere compartir, adelante, pero en eso radica la confidencialidad. Y muchas de esas veces el sector salud no lo hace, porque uno está diciendo pruebas de SIDA de manera abierta, otro está entregando resultado
con una etiqueta o con un color donde ya está dando un resultado sin decirlo. En este componente del modelo se habla de una consejería previa. Te tienen que dar generalmente 10, 15, 20 minutos, se tienen que dar una consejería, puede ser individual o grupal. El modelo es abarcar a mayor población. Lo que hacemos es reunir, como en este lugar, darles a ustedes una consejería de estos tips que yo les decía, que es el VIH, formas de transmisión, que es la prueba, cuáles son los resultados. Se contestan preguntas, se hace ameno la relación. Y después de eso entregamos formatos, se hace el pinchazo en el dedo, que es un pinchazo muy sencillo, no es una navaja, sino que es un pulso desechable, todo es desechable, y después de eso ya de manera individual te entregamos el resultado a cada uno de ustedes. Esta consejería está marcada en la norma y la hacemos nosotros. La identificación de prácticas de riesgo se hace por una autoencuesta. Si ustedes van, les preguntaba hace rato, si ustedes van al sector salud y quieren hacerse una prueba rápida, les van a llenar como 5 hojas de preguntas, te preguntan muchísimas cosas, personales y sociales, o sea, porque claro, ellos desean captar el mayor número de datos para investigaciones, digo que son muy válidas, pero nosotros lo que nos interesa es facilitar el acceso a la prueba y que la gente se vaya de manera rápida con su resultado. Lo que hacemos es entregarle una encuesta que es una hoja muy sencilla de autollenado donde tú vas a decir tus prácticas. Nadie va a saber cuáles son tus prácticas porque no llevan nombre ni firma, solo llevan un folio, no utilizamos nombres. Y ahí puedes poner, por ejemplo, a qué edad empezaste a tener relaciones, si usas o no usas condón, si has tenido alguna infección de transmisión sexual. Y eso nos sirve a nosotros para el momento de entregarte tu resultado, saber cuáles han sido tus prácticas de riesgo. Igual 10 a 20 minutos en la consejería post-prueba, confidencial e individual. Y generalmente invertimos un poco más de tiempo para los positivos o reactivos. Cuando entregamos un resultado reactivo, bueno, la gente a veces se queda con un poquito más de dudas o inquietudes y ya le damos un poquito más de tiempo para eso. En el caso de en ambos casos, tanto consejería reactiva y no reactiva, tenemos que enfatizar en que la gente continúe no reactiva, evitando la transmisión a través de la prevención. Cuando tenemos casos reactivos, que tampoco son así tantos, cuando yo empecé este proyecto acá en el 2008, yo tenía algunas inquietudes porque decía Tijuana, zona norte, o los estereotipos que tenemos, ¿no? O la zona este, o playas, va a haber como 20 casos o 30. La realidad es que estamos dentro de la norma, un poquito más elevados. Cuando hacemos una feria o una actividad de estas en espacios públicos, generalmente de 100 o de 200 va a resultar una persona reactiva, que está más elevado de la media, pero generalmente es el promedio, no salen tantos casos. Pero claro, insisto, es mucho más elevado de la media. Si lo hacemos en lugares, por ejemplo, de diversidad, donde se concentran personas de diversidad sexual, porque la práctica de riesgo está comprobada que es más elevada, por ejemplo, en marchas de la diversidad en el DF, que hicimos hasta casi 900 pruebas, encontramos 37 reactivos. Va a depender mucho del lugar donde las hagamos, el horario y el tiempo. En Cancún, en algunos lugares también de bares, que no se hacen los bares, no lo recomendamos, sino que fuera de, y no en horario de bares, porque la gente anda muy alegre, o anda muy tomada, o es otro ambiente, no es muy propicio. Pero en lugares de encuentros sexuales, digamos, que se hicieron también, hubo una cantidad exagerada, que fueron de 90 pruebas, se encontraron 12 reactivos, que es una cantidad muy elevada. Con base en algunos datos presentados, hay evidencias que las personas que tienen resultado positivo y reciben consejería con su resultado reducen sus prácticas de riesgo o deben reducirlas en esta consejería, porque se les está orientando ya de que la forma de transmisión que generalmente se da en México, más del 95% es a través del contacto sexual sin protección. Alguien que no usó un condón o no usó una forma de prevención. En esta consejería reactiva o positiva le explicamos cuál debe ser su forma de protección, que bueno, el mejor es el uso de producto. Hay gente que dice, ¿cómo en 30 o 40 minutos puedes hacer este proceso?
y nos cuestionan. La consejería debe durar 2 o 3 horas o más horas. La realidad es que la gente pierde la atención y pierde la percepción cuando estás en sesiones prolongadas. Si le quieres contar la historia del VIH, si le quieres contar las etiologías, si le quieres contar mucha información, la gente llega un momento en que se va a bloquear. Y eso tampoco lo digo yo, sino que dice la experiencia y la práctica. Y los que son psicólogos a lo mejor pueden orientar un poquito en esto. Si estás con la gente 2 o 3 horas, la gente se va a cansar, es muy lógico. Es como aquí a lo mejor ya estamos un poco cansados porque hemos escuchado 2 o 3 gentes y ya estamos un poco dispersos. Pues va a ser igual, las consejerías muy largas hacen que la gente se agote y no capte lo esencial de lo que te quieres decir. Nosotros por eso recomendamos consejerías cortas de 20 a 15 minutos en donde la gente va a captar tu atención en VIH y en prueba laboral. Bajo el modelo tradicional, las consejerías no inducen a que las personas no regresen por sus resultados. Ahorita en una consejería tradicional, en vez de invitarte, y les vuelvo a decir, no sé si alguien se ha hecho una prueba, vaya ahí a hacerse una prueba, a veces como que te regañan, como que te cuestionan, dicen, ¿por qué te quieren hacer la prueba? Eso nunca lo preguntamos nosotros en este modelo. La gente tiene muchas razones para hacerse una prueba, porque quiere conocer su estado de salud, porque tuvo práctica de riesgo, porque se le rompió el condón, por lo que sea. Pero te preguntan, ¿por qué te quieres hacer la prueba? Como decía este chavo de Ya Voy a Balconear de Vallarta, que le decían, ¿otra vez vienes a hacerte la prueba? En este caso no. Y la gente que está en este sector, le tenemos que decirlo, casi te inducen a que no te hagas la prueba o de que ya no regreses. Tienen a veces una idea que si no estás en periodo de ventana, ustedes saben que el periodo de ventana es desde el momento de tu práctica de riesgo, tienen que pasar 90 días para que aparezcan anticuerpos de VIH. Y algunos dicen, es que no estás en periodo de ventana, porque tuviste una práctica hace una semana. Nosotros decimos, pero no sabemos su historial pasado, que es lo que él te dice ahorita, pero no sabemos si él o ella ya no se acuerda de lo que hizo hace 1 año, 2 años. Recuerden que los casos detectados nos llegan en estados muy avanzados. Y en este caso no nos interesa el que estés o no en periodo de ventana, sino que buscamos todas las oportunidades para que te hagan la prueba. Decidirte hacerte una prueba de cualquiera cuesta trabajo. Llegar a una oficina, llegar a un consultorio o llegar a un espacio para hacerte una prueba de lo que sea, pues sí nos cuesta algo de trabajo. Y a partir de que llegas y te dicen, no es que no estás en periodo de ventana, es que tienes ya 70 años, es que no tienes práctica de riesgo, no la ocupas, te desalientan a que te hagas la prueba. Ya no vas a regresar. O si una embarazada del sector salud y no tienen pruebas, le va a preguntar ella si alguien tiene pruebas. O si pregunta, ¿me van a hacer la prueba de VIH? Algunos del sector salud se pueden, que no están sensibilizados, decir, señora, ¿no me la prueba de VIH? ¿Usted para qué? ¿Tiene muchas parejas o qué? Como ha ocurrido en algunos casos. Está también comprobado a través de esta frase, este estudio, que detectar el VIH anualmente como una estrategia universal y el inicio del tratamiento temprano puede reducir la incidencia y mortalidad a menos de un caso por 1000 personas anual para el 2016. Claro, si esto fuera universal, estamos hablando de un modelo que se pudiera aplicar ahora a todo el mundo. Y volviendo a nuestra realidad en México, creo que con esto ya finalizaría. Volviendo a nuestra realidad, bueno, creo que hay otra gráfica de donde estamos ahorita trabajando. Estamos trabajando ahorita en estos estados que están de rojo o de magenta, donde estamos llevando a cabo este modelo, y en todos ha sido muy diferente. En todos ha habido una muy buena disposición, pero también ha habido voces que dicen, y por ejemplo en Guadalajara, cuando estábamos trabajando en el modelo, nos decían, no, aquí en Guadalajara no va a funcionar, la gente es muy tradicional, la gente no va a ir a hacerse una prueba a la calle. Ya que les decía yo, casi me convencían de que siga funcionando en lugares. A lo mejor aquí en Guadalajara no va a funcionar. Y la realidad que siempre pongo de ejemplo es que Guadalajara es la ciudad donde terminamos más pronto las pruebas. Terminamos como en 2 o en 3 horas más o menos una cantidad considerable de pruebas. Y esto nos dice de que a veces son nuestras creencias